Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a trabajar con la unidad 1. Como les decía en la presentación de la materia, la unidad 1 es una unidad que pensamos como introductora en la materia que nos permite repasar los conocimientos previos que tienen ustedes y también a partir de eso exponer cuál es la clave de lectura que proponemos en nuestra materia para abordar eh, los contenidos obligatorios. Entonces, esta unidad 1 no es de estudio obligatorio, no la vamos a incluir en las evaluaciones, pero sí es importante que la tengan en cuenta, bueno, que escuchen estas clases y que en la medida de lo posible también lean la bibliografía para, bueno, eso, para poder tener una aproximación más clara al modo en que proponemos esta materia. Bueno, vamos a comenzar por revisar cuáles han sido los principales modelos sobre el conocimiento científico, especialmente el conocimiento en las ciencias sociales. Ustedes ya saben que el modelo moderno de ciencia concibe al conocimiento como una constatación de lo dado. Se supone que hay una separación entre el sujeto que conoce y el mundo por conocer, que es algo que está allí afuera, que se conoce a través de la percepción, a través de los sentidos, y con la ayuda de instrumentos que amplifican esos sentidos, ¿no? El uso del microscopio y el telescopio son como los paradigmas de este uso de instrumentos y de técnicas que amplifican los sentidos de la percepción para conocer. Este modelo supone la infalibilidad de esas técnicas y se concibe a la verdad y al conocimiento científico como la correspondencia entre el lenguaje y las cosas. Las críticas a este modelo fueron respondidas con otro modelo en que la ciencia se concibe como construcción, ¿no? Un modelo en el que se plantean preguntas que se intentan responder y tanto las preguntas como sus respuestas implican ya una selección de elementos. Por ende, lo que conocemos siempre es un recorte parcial de lo real. Y en este otro modelo, además, la abstracción es imprescindible. Entonces, conocemos a través de nuestros sentidos, a través de la percepción, pero siempre mediada, esa percepción está mediada por las categorías lingüísticas de pensamiento eh, con la que lo estructuramos nuestro pensamiento. Entonces, la verdad siempre es intersubjetiva en la medida en que el lenguaje es también intersubjetivo. Entonces lo que se plantean ya no son relaciones entre cosas, como decía Bourdieu irónicamente, sino relaciones entre conceptos. En la cátedra nos paramos desde este lugar, ¿no? De pensar que el conocimiento es una construcción y que se construye a partir de preguntas y que esas preguntas implican relaciones entre conceptos. Eso no implica decir que no hay nada más allá del pensamiento o de las categorías lingüísticas, sino que hay un algo, lo real, podríamos decir, eh, eh, que es necesario conocer a través de la percepción, pero esa percepción no es transparente, sino que está estructurada por las categorías lingüísticas que modelan nuestro pensamiento. Bien, si el conocimiento se da a partir de una pregunta o de preguntas a las que se buscan respuestas, tenemos que pensar desde qué lugar se formulan esas preguntas y quiénes formulan esas preguntas. ¿Qué lugar ocupan los sujetos que producen ciencia en estos dos paradigmas científicos?
El positivismo, que es el que había postulado este primer modelo, el modelo moderno de ciencia, asumía que los sujetos somos capaces de la objetividad, ¿no? De separar nuestros propios intereses y de poder dominar nuestras emociones cuando producimos ciencia. Y de este modo, cualquier otro sujeto que pudiera ponerse en el mismo lugar de quien produjo ciencia podía probar si lo que el otro dijo o afirmó era verdad o no. Por lo tanto, los sujetos que producen ciencia, según este paradigma, son intercambiables, ¿no? Uno es reemplazable por el otro siempre y cuando pueda ubicarse en el mismo lugar. En cambio, en el constructivismo, los sujetos interpretan el mundo, interpretamos el mundo, lo significamos, conocemos en base a nuestros conocimientos previos y conocemos siempre junto con otros sujetos. Otros sujetos que, como todos, tenemos otras perspectivas sobre los objetos del mundo a conocer. Entonces, lo que está legitimado por todos los sujetos puede ser evaluado y se mantiene con sentido. Desde esta perspectiva, todos los sujetos somos necesarios para la producción de conocimiento, justamente porque nuestras aproximaciones al objeto o a los objetos de conocimiento se dan desde diferentes perspectivas y esas perspectivas son complementarias y permiten diversos abordajes a esos objetos del mundo del conocimiento, ¿no? Y decimos que las preguntas se formulan desde cierto punto de vista, ¿no? Decía Saussure, el punto de vista crea el objeto, ¿no? Bien, y en ciencia el objeto se construye, o por lo menos esta también es el posicionamiento de la cátedra, es otro de los supuestos básicos de los cuales partimos en nuestra lectura de las teorías sociológicas que vamos a abordar, es que el objeto de conocimiento en ciencias sociales, en teoría sociológica en particular, se construye desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva social. El punto de vista teórico tiene que ver, o la perspectiva teórica desde la cual se formulan las preguntas, tiene que ver con tres elementos, y en esto estamos siguiendo a Foucault, que es uno de los autores que usualmente trabajamos en esta materia, pero este año no vamos a abordar. Y uno de esos elementos son las disciplinas, ¿no? Los principios académicos de diferenciación que delimitan diferentes campos científicos, que establecen relaciones conceptuales entre problemas. Decía Weber, a quien ustedes vieron en Teorías Sociológicas 1, esta afirmación, ¿no? De las diferencias conceptuales entre problemas. Por ejemplo, la agronomía, el derecho, la sociología plantean problemas conceptuales diferentes sobre un mismo objeto del mundo que sería, por ejemplo, la Tierra. El segundo elemento son las teorías. Dentro de cada disciplina hay distintas teorías. Esas teorías instauran regímenes de luz, como los llamaba Foucault. A mí me gusta decir que esos regímenes de luz son como linternas. Cuando uno ilumina en la oscuridad con una linterna, produce un haz de luz. Con ese haz de luz ilumina ciertos elementos de ese espacio con una iluminación muy clara, se los ve claramente. Hay otros que permanecen en penumbras, a los que se hace una aproximación, pero no tanto, y hay otros que permanecen en la absoluta oscuridad, ¿no? Bueno, esta es la idea del régimen de luz. Las teorías iluminan, cada teoría ilumina con mucha claridad algunos elementos, otros no tanto, y a otros ni siquiera los aborda. Y el tercer elemento son lo que constituyen los puntos de vista teóricos, son las ideas recibidas, ¿no? Los preconceptos que tenemos sobre lo normal y lo evidente, lo que consideramos natural, entre comillas, lo que ha sido incorporado y aprendido. Bachelard escribió que cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás
es joven, hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Y es una idea similar a la que planteaba Marx, a quien también vieron en Teorías Sociológicas 1, que decía: la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y también Bourdieu, a quien vamos a ver en nuestra unidad 3, que decía que el sentido común tiene la lógica de la mayoría, la lógica del número, ¿no? Hay una viñeta que siempre uso en estas clases de Fontana Rosa, en la que Fontana Rosa le hace decir a Inodoro Pereira: el sol gira alrededor de la Tierra, miles de girasoles no pueden estar equivocados. Bueno, eso le costó la libertad y la humillación a Galileo Galilei en el siglo XVII, y todavía sigue siendo problemático en ciencia definir quién gira alrededor de quién, ¿no? Entonces, la función el papel de las ideas recibidas, del sentido común en la construcción de los puntos de vista de las teorías científicas sigue siendo sumamente relevante. No es algo para despreciar ni dejar de tener en cuenta. Y yo decía también que también se construyen desde un punto de vista social, ¿no? Esto que decía Bourdieu: este punto de vista se mantiene como una vista tomada a partir de un punto situado en el espacio social. Y esto es algo que bien sabía Durkheim, a quien ustedes también vieron en Teorías Sociológicas 1, cuando advertía, hablando de sí mismo: no se debe olvidar que soy hijo de rabino. Decía Durkheim, a quien esas ideas religiosas influyeron muy fuertemente, tanto en los objetos que eligió para estudiar, como en la perspectiva que tenía en su producción teórica. Sin embargo, esto, que ya decía Durkheim como uno de los padres fundadores de la sociología, no fue siempre tan evidente, y al contrario es sobre todo resultado de un proceso histórico de discusión política sobre la ciencia que se desarrolló con mucha más fuerza a partir de los años 70 del siglo XX, y que por lo tanto forma parte del ambiente de los debates contemporáneos de las teorías sociológicas que abordamos en esta materia, ¿no? Yo les decía en la presentación de la materia que Teorías Sociológicas 3 aborda teorías que se han producido a partir de los años 60 del siglo XX en adelante. Entonces, estos debates, esta discusión política sobre la ciencia, son debates que se dan de manera simultánea a la producción de las teorías que vamos a ver en nuestra materia. Entonces, esta discusión hizo que se cuestione mucho el ideal moderno y positivista de la sociología y de la historia de la ciencia, y a eso aportaron mucho, además de la sociología de la ciencia y de la historia de la ciencia, aportaron mucho el movimiento feminista y las teorías postcoloniales, entre otras aproximaciones críticas. ¿Qué fue lo que pusieron en evidencia estas aproximaciones críticas al modelo moderno de la ciencia, al modelo positivista? Primero, pusieron el acento en que en el proceso de producción de la ciencia, además de en su producto, ¿no? Y situaron ese proceso de producción de la ciencia en el tiempo y en el espacio, y destacaron la clase social, el color, la raza, el género, y también las sociedades a las que pertenecen los investigadores, si son sociedades centrales o periféricas en el mundo. En segundo lugar, también mostraron que en el campo científico no solo se hacen diferencias, sino que también se jerarquizan esas diferencias, ¿no? Entonces, no es solo que se discrimina, sino que se segrega y se margina a tareas rutinarias y lejos de la creatividad teórica a algunos sujetos y algunas productores y productoras de ciencia.
Y en tercer lugar, lo que hicieron fue, estas perspectivas críticas, fue buscar alternativas al androcentrismo y al eurocentrismo en las ciencias. Y se están planteando síntesis muy interesantes. Hay algunas feministas postcoloniales latinoamericanas, como Lugones y Espinosa, que plantean, por ejemplo, que la opresión de género no es separable ni secundaria de la raza y de la clase, sino que son opresiones constitutivas, que se constituyen mutuamente y postulan la interseccionalidad entre raza, clase, género y sexualidad. Bien. Pero como demostraron también los profesores Teresa Mosesco y Ricardo Costa, que yo lo nombré a Ricardo Costa en la presentación que hice en la materia, que son profesores jubilados y eméritos de la Universidad Nacional de Córdoba, ellos mostraron en un artículo que escribieron sobre Juana Manuela Gorriti que si bien el género y la sociedad periférica son dimensiones fundamentales para construir el lugar social de producción de prácticas, en particular de prácticas científicas, no alcanzan para definir el lugar social de un sujeto. Y ellos mostraron cómo el lugar social se construye empíricamente, no se construye a priori, que se define por la posesión y el reconocimiento de ciertos recursos que son valorados en determinados ámbitos, en determinados campos, diría Bourdieu, ya lo vamos a ver, pero y esa valoración puede ser positiva o negativa, ¿no? Recursos como la educación, los conocimientos, las habilidades, la edad, las funciones que se cumplen, los oficios, el empleo, las familias a las que se pertenece, los amigos que se tienen, etc. Que esas variaciones en estas propiedades o recursos que se poseen nos colocan en posiciones más favorables o menos favorables para hacer determinadas cosas, y que eso, por lo tanto, define nuestro poder relativo para para actuar, para realizar prácticas, y que ese lugar social se redefine históricamente, que en esa trayectoria histórica en la cual se va redefiniendo nuestro lugar social vamos adquiriendo también aprendizajes a partir de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, y aprendizaje sobre aquello que es posible, aquello que es pensable, aquello que es esperable para nosotros y para los demás. Y eso también incide mucho en la producción de conocimiento. Y que ellos postulan también que las condiciones objetivas en las cuales se desarrollan las prácticas van a funcionar de manera diferente, de manera desigual, según el lugar social que ocupa cada agente, ¿no? Y que vamos a tener intereses que van a estar ligados al lugar social que ocupamos. Entonces, bueno, y ese lugar social, digamos, construido, en el cual las dimensiones de clase, género, etnia o raza y generación, etcétera, son elementos fundamentales, van a incidir tanto en el proceso de producir ciencia como en el producto científico. Y en el producto científico van a incidir tanto en el objeto de conocimiento, es decir, cuáles son los temas que se van a incluir como objetos de conocimiento, como en las teorías, los enfoques, las perspectivas con las cuales se construye ese objeto de conocimiento. Ustedes tienen ahí en la bibliografía de la unidad 1 un texto de Benavides y Cornell que es muy interesante porque plantea cómo el feminismo ha ido haciendo aportes a cada una de las perspectivas de la sociología y de la ciencia política, las más conocidas, y por ejemplo muestran qué desplazamientos planteó la teoría feminista al marxismo,
qué desplazamientos planteó a teorías como la de Habermas, que era otro de los autores que solemos trabajar en esta materia y que este año hemos dejado afuera, o qué modificaciones, qué desplazamientos plantea la teoría de la acción racional que vamos a abordar con Elster en la unidad 2. ¿Cómo evitar estos sesgos y condicionamientos que nos impone el punto de vista, el lugar social desde el cual construimos conocimiento? Bourdieu dice que es muy importante hacer una ruptura con el sentido común para construir conocimiento. Para eso es lo que muchos autores y autoras llaman la vigilancia epistemológica, para poder producir una mirada fundada y susceptible de crítica. Bourdieu dice, la sociología de la sociología es el preámbulo imprescindible de toda práctica sociológica rigurosa. Es necesario objetivar a quienes objetivan el mundo. Bien, como síntesis de esta primera parte, la sociología, como toda ciencia, es una práctica social. Por lo tanto, puede comprenderse y explicarse sociológicamente. El objeto sociológico se construye, esa construcción se produce desde un punto de vista. Ese punto de vista o perspectiva es teórica y se compone de teorías, disciplinas y sentido común, pero también esa toma de posición o ese punto de vista, esa perspectiva se comprende y se explica en relación al lugar social que ocupa quien la produce en determinadas condiciones objetivas. Y entre las dimensiones que construyen ese lugar social se destacan clase, género, raza, sexualidad y la sociedad a la que se pertenece, que son también componentes inseparables de una misma matriz de opresión. Digo, esto sería nuestro primer punto de partida para abordar las teorías sociológicas. Hacemos un cierre pequeñito en esta primera parte y vamos con la segunda.